Ok, Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para toda nuestra audiencia que se conecta a la señal de hoja de Ruta Radio en el Ecuador y en el mundo. Les saludamos en este nuevo programa con Felipe Vega de la Cuadra, en el que vamos a topar un tema súper interesante, que es la neuropsicología del miedo. Esperamos que surjan muchas preguntas, muchas inquietudes. En nuestra querida audiencia vamos a leer los comentarios que ustedes pongan para en el siguiente programa pues dar respuesta o quizás hasta debatir de acuerdo a lo que nos comentan nuestros oyentes. Buenas tardes y buenas noches, Felipe. qué gusto, Pauli. Encantado de conversar contigo de este tema que nos compete a ambos, a ti como médica y a mí como psicólogo. Entonces, creo que vamos a poder dar reflexiones importantes para nuestro público y contentísimo de hacer un programa más contigo. Muchas gracias. Bueno, aquí voy a echar mano a un gran neurofisiólogo portugués que tiene dos libros de divulgación. Él es Antonio Damasio y el uno se llama El error de Descartes y el otro tiene unos nombres estupendos porque conecta con la filosofía, En busca de Spinoza, que es la neurobiología de los sentimientos y de las emociones, que estudia este gran científico que es Antonio Damasio. Yo, si alguien puede leerlos, los recomiendo vivamente, porque además son de divulgación, lees, los puedes leer fácilmente. Eh, Tenemos que entender, lo primero, y esto lo iremos desarrollando contigo como médica, que las emociones son la condición previa para los sentimientos, y los sentimientos son la condición previa para los pensamientos. Porque hay un encadenamiento neurológico en el ser humano que va en el Ujú. sistema límbico hipotalámico, el centro del cerebro, que es más o menos como mi mano, ¿no? Como el diseño de mi mano. Aquí está el tallo cerebral, el tronco encefálico, el bulbo raquídeo y aquí la raquis, el centro el nervioso de la columna vertebral, y aquí está el Ujú. sistema límbico hipotalámico del centro del cerebro. Estos son los primeros cerebros de la evolución. Y aquí está adentro la amígdala, ¿no? Mamita, así La es. amígdala. Y está la corteza cingulada. Estos son términos técnicos, pero los ponemos para ilustrar. Aquí se producen las emociones. La emoción se produce en la amígdala cerebral. Ujú. Y la emoción es una antigua memoria biológica. Hay dos tipos de emociones. Las emociones aversivas, las que nos generan aversión, las que nos ponen para atrás, y Ujú. Rechazo. Ujú. claro, las que generan rechazo, y las emociones eh, eh, afectivas que nos hacen acercar, que nos Ujú. hacen aproximarnos, que nos hacen sentir bien, que nos dan placer. Estas emociones, o sea, la emoción emotio es lo que nos mueve al movimiento. Podría Ujú. decir, y Damasio sostiene, que una ameba tiene emoción, la emoción primaria de rechazar o aproximarse, de retirarse o aproximarse, dependiendo de si el medio es un medio de glucosa o es un medio ácido. Si es un Ujú. medio ácido, la ameba se repliega y la ameba no tiene sistema neuronal. Y si es que es un medio dulce, se aproxima para alimentarse, ¿no es cierto? Eh, Podríamos decir que la emoción es la sensación primaria de aversión o de atracción. Fíjate tú esta cosa tan elemental. La emoción que me atrae a otra persona, esa atracción, es una emoción Ujú. fundamental, iniciada en la amígdala cerebral. Pues bien,
Cuando de la amígdala va a la corteza cingulada, que va, se conecta con la corteza cingulada, esa emoción se convierte en un sentimiento. Y Damasio sostiene que el sentimiento, y por eso el libro se llama En busca de Spinoza, porque Spinoza es el filósofo de los sentimientos. ¿Ya? Ujú, Y él sostiene que los sentimientos, y esto para nuestro público, son una construcción cultural aprendida sobre, que tiene base en las emociones. Entonces, el miedo no es una emoción, el miedo es una construcción, un sentimiento construido sobre una emoción de rechazo, el ujú, miedo, ¿no es cierto? Y en el miedo ya hay un sistema de memorias, de aprendizajes, de imágenes. Por lo tanto, la función ya no es solo del sistema límbico hipotalámico y de la corteza cingulada, sino también del óvulo prefrontal, ya de la corteza cerebral que está más adelante y debajo del cerebro, en donde están nuestros ojos, ¿no es cierto? ujú, Y ahí ya suceden procesos de pensamiento. Quiero poner un ejemplo para ilustrar este funcionamiento neurológico del miedo y de otros sentimientos, ¿no? Con un experimento que hicieron para estudiar el miedo, a ver si era instintivo o era aprendido. Y el experimento es muy sencillo. A varias camadas de monitos, de monos resus, que son más pequeños que ujú. los chimpancés y que están Los emparentados, macaquitos. Ujú, claro, muy emparentados con nosotros, inclusive tenemos el factor RH en nuestra sangre, que es del mono ujú, resus. Entonces, a unas camadas de diferentes madres y de diferentes lugares y diferentes zoológicos, digamos, o laboratorios, les dieron serpientes de plástico, de caucho. Unos monitos jugaron con la serpiente, como si fuese un juguete. Otros monitos, al ver la serpiente, se aterrorizaron, sintieron miedo y se aferraron a sus madres y se protegieron. Y las madres, al ver la serpiente de caucho, corrieron a protegerse. Entonces dijeron, a ver, si fuera un instinto, todos reaccionarían iguales, ujú. ¿no es cierto? Claro. Pero, ¿por qué el miedo está en unas camadas y en otras no? Y la explicación es que en algún momento de la historia genética de esa camada, alguno de sus antepasados fue picado por una serpiente. Y el grupo, la banda de monos, eh, aprendió que la serpiente es peligrosa. Ujú, Y ese aprendizaje a través del grito, del escape, fue integrado como sentimiento en las camadas posteriores. Y sin haber visto nunca una serpiente, un monito reacciona, tierno, reacciona ante la presencia de una serpiente de caucho con miedo. Otros que no habían tenido la experiencia de daño de una serpiente, simplemente consideraban un objeto con el cual podían jugar e interactuar. Con lo cual se demostraría que el miedo es aprendido, ¿no es cierto? Y no solo aprendido, sino que es parte de la construcción de los sentimientos de cada persona. Por eso hay personas que aprendieron y construyeron el miedo a las arañas y otras no. El miedo ujú. a los ratones y otras no. Hay personas, tú, ¿no es cierto? Claro, yo no, absolutamente no. Pero yo tengo miedo a las alturas, que también habré aprendido. No, Claro. no tengo vértigo fisiológico, no tengo daño en mis oídos internos, pero tengo Ujú, miedo a las alturas, ¿no? Hay otras personas que tienen miedos, tantos miedos, que hay una categorización de las fobias que parecen de trabalenguas, ¿no? Hay, claro, miedo al número 13,
miedo al cabello amarillo, miedo Agarofobias, a las acrofobias. agarofobias, acrofobias, eh, Sí. claro, La claustrofobia. claustrofobia. O sea, hay una categorización, Nomoafobia. novoafobia, esa no es muy aprendida. O sea, hay miles de fobias que son formas de nombrar el miedo. Pero lo que quisiera dejar claro aquí en primera instancia eh, es que el miedo no es una emoción. El miedo es un sentimiento, es decir, es una construcción compleja sobre una emoción aversiva, ¿no? Ujú, Sobre una emoción aversiva. Ahora bien, ¿deberíamos vivir sin miedos? No. Los miedos son necesarios porque son el acumulado histórico de la especie para defenderse, para protegerse. ujú. Claro, es ¿No es cierto? un Claro, mecanismo de defensa. O sea, el problema es cuando estos miedos se intensifican y llegan a las fobias, ¿no? Que nosotros decimos claro, los miedos patológicos, ¿no? exactamente. Ujú, ¿Cuándo? Y este es el tópico siguiente. ¿Cuándo un miedo se vuelve patológico? Cuando empieza, en lugar de, y esto ya voy a explicar el mecanismo, el flujo neuronal, ¿no? ujú, Se origina en la amígdala, pasa a la corteza cingulada, va a la prefrontal y debería pasar a la corteza frontal. En la corteza frontal hay una valoración racional del miedo. Ah, no, el ratón realmente está asustado, yo soy una persona grande, ya, me pasó. ¿No es cierto? Pero aquí entra un mecanismo que es el que me interesa plantear a nuestra audiencia. En el momento que va a pasar de la corteza cingulada a la prefrontal y de ahí a la frontal para volverse un pensamiento racional y moderarse y modelarse, el miedo, hay un bloqueo en la conexión sináptica. Y ese bloqueo hace que vuelva a la corteza cingulada y vuelva a la amígdala y se convierta en emoción y vuelva a ser miedo en la corteza cingulada y vuelva a la amígdala y vuelva a acrecentarse el miedo y vuelva a la corteza cingulada y el miedo se va volviendo patológico, se va patologizando, porque no ujú, tiene una conducción hacia las funciones racionales de nuestra corteza cerebral. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué produce ese efecto? Bien, ese efecto es producido por una hormona que se llama la hormona del estrés, que es el cortisol. ajá, El cortisol, y tú me corregirás si me equivoco, es una modificación química de la cortisona. La ujú, cortisona es producida por nuestros suprarrenales con otras hormonas, ¿no? La adrenalina, ¿no? ¿Ya? ujú, Cuando hay una emoción de aversión que nos empuja hacia la huida, el sistema de ataque y huida. Yo ujú. siento peligro y mis glándulas producen un chorro de cortisona y de adrenalina para que yo pueda escapar, ¿no es cierto? Ajá, Bien. Y la cortisona se convierte en el centro del cerebro, se convierte en cortisol por acción de una enzima, no me acuerdo el nombre, P1 algo, ¿no? ¿Ya? Se convierte en cortisol, y el cortisol bloquea las aferencias hacia la corteza cerebral. ¿Por qué razón? Porque yo no necesito pensar cuando hay peligro. Esto es un mecanismo natural. Si es que me ataca un animal y me va a comer, yo no tengo que mirarme a pensar, y ese animal será peligroso porque eso me come. Entonces se ujú, bloquea, claro, se bloquea el pensamiento racional y entra este círculo emoción, sentimiento, y se da el mecanismo de huida. Y yo escapo a toda carrera. ujú. Ya. Me quedo bloqueado
hacia la racionalidad. Me quedo bloqueado. No pienso, ni siquiera me acuerdo cómo es. Los temas de memoria se bloquean, ¿no? Los temas de valoración de circunstancias se bloquean completamente a través de la acción del cortisol en las sinapsis neuronales desde la corteza cingulada hacia la prefrontal. Cuando pasa el peligro, cuando pasa el peligro, hay la producción de una nueva enzima, una coenzima, que va a deconstruir al cortisol y le va a volver otra vez cortisona, es P2 algo, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Sí, esa Ya, bioquímica también es un poco ya, compleja. okay. Es compleja, ¿no? Pero deconstruye el cortisol y le vuelve a hacer cortisona. Y la cortisona es inmediatamente metabolizada Ujú, y vuelve las aferencias a dar paso hacia la corteza prefrontal. Y ahí es cuando uno hace, "Ta de la que me salvé". O sea, qué bestia, ¿no? Casi. Jaja, y me río. ¿No? Porque regresa bienestar, razonamiento, etc. Ok. Esto es el mecanismo natural, normal. Pero nosotros tenemos una alteración del mecanismo natural. Porque tenemos miedos indefinidos. Porque tenemos estrés constante que mantiene los niveles de cortisol en números altísimos. Por lo tanto, tiene bloqueadas las aferencias de nuestro sistema límbico y la corteza cingulada hacia la prefrontal y la frontal. Está bloqueado. Y ujú, entra en un círculo de crecimiento de los sentimientos aversivos, del miedo, por ejemplo, que no para, que no para. Y cualquier evento agregado me lleva a una crisis multisistémica, ¿no es cierto? Y a un ataque de pánico. ujú. En mi hipótesis, tu paciente vivirá un estrés constante que le tiene el cortisol en 400, el número que sea, ¿no es cierto? ¿Ya? Y un evento, una experiencia como la que le tocó vivir, que podía ser procesada, ¿no? Que podía ser procesada, se le convierte en un evento destructivo, Ujú. porque está constantemente en este círculo, porque estamos constantemente en este círculo, Pauli, Así porque, es. porque en el Ecuador matan 10.000 personas por año, pues, porque todos los días oímos de asesinatos, bombazos, secuestros, nos han robado 20 veces, nos han extorsionado, no, hemos visto la violencia en la calle, entonces vivimos en constante estrés. Por lo tanto, vivimos en este círculo permanente. En el Ecuador vivimos en este círculo Y que se permanente. profundiza, Felipe, me gustaría apuntar eso, seguramente tú también lo ibas a decir, pero se profundiza también en el nivel de ignorancia que tenemos, ¿no? En el nivel yo diría, de precarización del conocimiento de muchas cosas, porque si bien es cierto, estamos, como tú dices, en estos momentos, ¿no? Con el nivel de violencia. eh, que nos paraliza, pero antes de llegar a estos niveles de violencia, la gente se fue, la gente tiene muchas creencias, que es lo que hablábamos, ¿no? Cuando ponías el ejemplo de los macacos resus que tenían miedo los unos y los otros no. Hay una construcción de un montón de creencias que ayudan a que esos miedos se profundicen, ¿no? Y por eso yo hablaba de la ignorancia, porque muchas cosas, como por ejemplo el racismo, ¿no? Es fundamentado en el miedo. ¿No? El tema de por qué la gente ahora quiere, y desde hace un rato, ¿no? Ahora tal vez más, porque el dinero te asegura quizás un nivel más alto de protección frente a la inseguridad que vivimos, pero antes también había ese miedo al pobre y el miedo a ser pobre, ¿no? Porque son un montón de creencias que vienen ahí de un sistema que ha entendido bien
cómo profundizar, acentuar esos miedos para dominar, para controlar, para dirigir, digamos, a las masas humanas por caminos como los que estamos ahora, ¿no? Que no son de bienestar, sino Claro, de miedo. O sea, a ver, el miedo, entonces tengo que ir por aquí porque si me salgo un poquito, cuidado. Si pienso un poquito, cuidado. Si me revelo, cuidado, ¿no? Entonces, han entendido súper bien. Y ahí tiene que ver mucho, yo digo siempre, cuando yo hablo, ¿no? Yo digo, el aprender a manejar las emociones tiene que ver mucho con desaprender un montón de creencias, un montón de conceptos que nos fueron que llevamos, yo digo, en el ADN que nos han transmitido desde las abuelas, los bisabuelos, los tatarabuelos, no sé, pero que se ha profundizado en el sistema educativo y también con una súper buena ayuda de la religión, ¿no? Y eso, claro. lo que conversábamos, ¿no? Antes de esta paciente que yo te digo, por ejemplo, ella dice, a mí nunca me habían dicho una sola mala palabra, nunca en la vida nadie me había gritado. Ella viene de un hogar tranquilo, ¿no? De mucho respeto. Entonces, para ella, unas palabras fuertes, una voz alta, le generó un miedo porque, claro, en su sistema, en su forma de ser y quizás en su subconsciente, nunca vivió una situación así tan agresiva, tan brutalmente agresiva, que no llegó a los golpes, pero no lo necesitó porque realmente la agresión de la que ella fue objeto, una agresión verbal de una persona que a leguas no sabe controlar sus emociones, no tiene dominio de la ira, ¿no es cierto? Pues imagínate el daño que le hizo a una persona que nunca había vivido una situación de violencia, o sea, ni siquiera, Claro. lo único que hizo es lo que tú dices, o sea, se quedó paralizada totalmente sin tener una capacidad de, no sé, me levanto y me voy, no me dejo que me agredan así, no, no pudo hacer eso. Entonces, hay esos factores, yo quería, para que también tú los desarrolles más, señalar, Ujú. ¿no? Que son súper importantes en este tema de los pensamientos que generamos, de cómo manifestamos nuestras emociones y por qué llegamos a tener esos pensamientos que mantienen y ayudan a que ese cortisol siga, ¿no? Elevado, elevado y se vaya acumulando, que es lo que estamos viviendo ¿Qué es lo que los vive? ecuatorianos. Y yo creo el mundo ahorita con todo el tema internacional que nos tiene ahí al borde o sea, que realmente nos pone en esa pregunta de si estaremos al fin de la civilización, ¿no? Claro, fíjate, la otra noche, a las 8 de la noche, hora de Washington, todo el mundo esperábamos con miedo la posibilidad de un conflicto nuclear, Ujú, que podía tener consecuencias de desaparición de la especie. O sea, ujú, ese miedo este rato está impregnado en todos sí, los cerebros de la humanidad. Pero bueno, a mí me parece que has planteado varios elementos importantísimos. Uno, las creencias. Las creencias son construcciones mentales de pensamiento sobre aprendizajes sensibles. ujú, O sea, todo lo que te enseñan en la religión del pecado original, de los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, y que de chiquita tienes que ir a confesarte y te ponen una penitencia y te inventas qué pecado carajo habré cometido cuando tienes 6 años de edad. O sea, puta, ¿qué pecado puede cometer un niño de el 6 años? pecado de haberte comido 2 caramelos de más. 2 caramelos de más, o sea, puta, y te mandaban una penitencia. Todo eso es una modelación Ujú, del sentimiento de culpa, ajá, que es una forma de todo este complejo sentimiento de miedos, ¿no? Y la ujú, confusión de los miedos, que después se convierte ya a través del pensamiento y de la maduración, se convierte en creencia. Y las creencias tienen el mismo efecto del miedo, ujú, el mismísimo efecto del miedo. A ver, no es solo el miedo lo que nos tiene así, también el odio. El odio es otro sentimiento que después se racionaliza y se convierte en creencia, ¿no? ¿De dónde sale el odio? Y vamos a entender esto también como un mecanismo
natural que se desnaturaliza, como el miedo. ¿Ya? El miedo es un sentimiento necesario que parte de una emoción aversiva y que se convierte en, y que cuando después sigue en ese círculo nos lleva a situaciones indeseables, físicas, emocionales, mentales. ¿Cierto? ¿Cómo se construye el odio? Hay un mecanismo básico en el profundo de la psiquis más profunda del ser humano de atracción por lo similar y aversión por lo diferente. Ujú, Esto es elemental, es una emoción elemental, ¿no? Lo que es parecido a mí me atrae, lo que es diferente a mí me repele. Es una forma de protección de nuestros bebés para poder aproximarse a su madre y alejarse de quienes no conocen. ujú, Es el modo de preservar la vida. Con esto no justifico nada. Explico una condición básica del ser humano. Pues bien, ujú, sobre esa emoción de lo similar me atrae y lo diferente me repele, ¿no? Se construye el odio. ujú, El odio no es al similar. El odio siempre es al diferente. Siempre es al diferente. El machismo se construye sobre el odio a la diferencia, y eso lo analiza perfectamente Freud cuando habla del complejo de castración. ¿No? ¿Dónde están los genitales de mi mamá? ¿Por qué no los tiene? ¿Por qué tiene esa diferencia conmigo? ¿Y por qué la amo tanto y me atrae tanto si es diferente? No. Este mecanismo psicológico intenta explicar Freud. Y después, odio más miedo se convierte en el patriarcalismo más insoportable, ¿no es cierto? Pero se fundamenta en la diferencia. ujú, Y las diferencias, para mantener el odio, los quienes modelan la sociedad sostienen y agrandan las diferencias. Entonces, la sociedad blanca, excluyente de los europeos del norte, al ver un africano de piel oscura, lo ven como diferente y entran a la repulsión que enseguida puede convertirse en odio, odio racial. El sería yo, lo que tú dices como modelación, ¿no? Porque claro, como cuando tú modelación. pones, por ejemplo, los niños, yo tuve una experiencia, digamos, una vez con unos niños que ellos eran chiquititos, ¿no? Unos niños que venían de Italia Uh -huh, y, y llegaron a una comunidad indígena, ahí en uh -huh. Zumbagua. Y se pusieron a jugar ahí con los niños indígenas, ¿no? Y más bien esos les tocaban el poncho, les tocaban el pelo largo y se medían que esos tenían más corto y preguntaban, ¿no? ¿Por qué yo no tengo el cabello así? No sé qué. Bien. Ellos Entonces, claro, procesaron las diferencias, exacto. sintieron las diferencias y las procesaron. ¿No? Y fíjate que los papás no fueron, los papás italianos no fueron los que No, generaron la diferencia, sino los quisieron de anfitriones, unos ecuatorianos, que les dijeron que tengan cuidado de que los niños jueguen mucho con los indiecitos, ¿no? O sea, claro. ahí, ¿no? Claro, Ahí, estos señores no hicieron caso, dijeron que esta señora está loca. Y tú ves, los niños no generaron ninguna diferencia. Entonces, lo bien. que uno entiende es, por ejemplo, ¿no? Yo aquí digo, aquí cuando yo estaba en la escuela, yo tuve una compañera que tenía mucho rasgo indígena y pese a que tenía, mira, tenía los ojos verdes, 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 pero tenía rasgos indígenas, ¿no? Y era bonita, pero el cabello a ella le gustaba llevar con la trenza y con tú debes saber cómo se llama lo que se ponen las compas, No, la, la guatana, con lo que se envuelve, con lo que se amarra, Ujú. guatana. A ella le gustaba, a ella le gustaba, y entonces empezaron a marginarle por eso y al final
ella no siguió en el colegio, no aguantó el año con las justas y se fue, porque fue una cosa de molestarle, pero permanentemente, ¿no? Entonces yo digo, Claro. ¿cómo se va? No, o sea, seguramente todas estas niñas venían con con eso, ¿no? De que, uy, no es diferente y es de Exacto. bajo nivel y no sé qué. Entonces, ahí está, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se va, de cómo se va evitando, más bien dicho, hacer un proceso natural de saber que el otro es diferente, pero no es mi enemigo, a enseñarles a que cuidado, lo diferente es tu enemigo. Bien. Acuérdate que cuando empezamos a hablar del miedo, yo dije que los sentimientos son aprendidos, Ujú, aprendidos, generacionalmente aprendidos, socialmente aprendidos. ujú, Los odios también son socialmente aprendidos y modelados. Lo que sí es inevitable es esa reacción emocional ante lo diferente. ¿Cómo ujú, procesaron los niños la diferencia? Acercándose, tocando, descubriendo, ratificando que hay diferencias, pero que no entrañan ningún peligro, ujú. ¿no es cierto? Exacto. Correcto. Y allí pudieron establecer una relación fluida sana. Ujú, Pero si ahí tu mamá, tu papá, tu hermano, tú ponen cara de susto y de asco, inmediatamente te modelan la reacción emocional y te crean el sentimiento de ujú, odio, de exclusión, de rechazo. La sociedad genera modelaciones como, por ejemplo, todos los migrantes colombianos son delincuentes y modelan el odio. Todos los venezolanos son ladrones, modelan el odio, ¿no? Al diferente, porque habla diferente, porque tienen cuerpos diferentes, ¿no? ¿Ya? Porque tienen modos de ver el mundo diferentes. Y no podemos procesar esas diferencias, acercarnos como los niños y tocarlas, y reírnos con eso, e imitarlas, ¿no? Porque tenemos capacidades imitativas. Imitar las diferencias nos ha servido como método de evolución, ha modelado también nuestro cerebro. Entonces, esto es importante entender. Convertimos una emoción natural en un sentimiento aversivo. Y ese sentimiento aversivo bloquea las aferencias naturales de nuestro cerebro. Hay un ujú, efecto neurofisiológico en nuestro cerebro que nos lleva a sacar la razón de todo esto. Mira, ningún racista, ningún odiador de los que odian a la Revolución Ciudadana usa razones, solo usa prejuicio. prejuicios, prejuicios construidos, Ujú, aprendidos, ¿no? Como todos los políticos son ladrones, ¿no? Que es un prejuicio insertado a través de los medios de comunicación. Hay muchos métodos para modelar los sentimientos de las personas. En una época los cuentos infantiles eran la modelación más fuerte, ¿no? O sea, la caperucita roja, ¿no? El lobo, para decirle no desobedezcas a tu papá y a tu mamá, perdón, modelaban un miedo a la naturaleza, es brutal, un miedo a la diferencia y no solo miedo, sino también un odio entre buenos y malos, divididos entre buenos y malos, odia al malo. Las tiras cómicas que hacían odiar a todo lo que suene a ruso, ¿no? Entonces el malvado de Superman era un hombre que hablaba así como ruso, ¿no? ¿Ya? Y te modelaban el odio, ¿va? ujú, Y ahora también te modelan el odio en todo sentido, el odio de género, el odio contra las minorías, el odio racial, el odio político, el odio entre partidarios de un equipo de fútbol. Son socialmente modelados. ¿Y sabes qué? Al entrar en el mecanismo del cortisol, no se racionalizan. Ninguna explicación racional te saca del círculo del cortisol. Ninguna.
Es Ujú. inútil, absolutamente inútil razonar con una persona que está copada por el odio como sentimiento aprendido y modelado, o que está atrapada por el miedo como sentimiento aprendido y modelado. Esto hay que reconocerlo porque son los mecanismos con los cuales los gobiernos nos manejan. Son métodos establecidos de la psicología social, y yo tengo una maestría en ello, ¿no? Para modelar las conductas sociales. Y hay experiencias a montones, experimentos a montones, pruebas a montones sobre lo que te estoy diciendo. Ujú. Felipe, y ahí yo quisiera hacerte una pregunta que podría sonar, que te podría causar humor, ¿no? Incluso en nuestros oyentes, pero Dale. que yo siempre me pregunto, y es por qué la gente tiene tanto miedo a quedarse sin papel higiénico. Eso es genial. Eso es genial. Sí, Eso es o sea, genial. si tú te pones a ver, es una cosa, la gente cuando iba a hacer lo de la pandemia, recuerda que lo primero que se acabó, y no solo aquí, en el mundo, era el papel higiénico. Y siempre cuando se anuncia algo o, por ejemplo, iba a hacer erupción el Cotopaxi, la gente acaba con el papel higiénico. Uno pensaría que yo digo, lo primero que a mí se me ocurre y se nos ha ocurrido aquí es comprar los no perecibles. Ni por aquí se me ha pasado el tema del papel higiénico, ¿no? Y sé, bueno, de otras personas que también, pero en la generalidad la gente tiene pavor a quedarse sin papel higiénico. Bien. Yo ahí te diría que este no es un mecanismo ni de la corteza cingulada, ni del sistema límbico, sino más bien de el neocórtex, del neocórtex frontal y de las zonas de donde está la memoria, ¿no? ¿Y por qué razón te digo esto? Porque para mí el papel higiénico, y es una hipótesis, el papel higiénico es el símbolo del bienestar de la civilización. Si vamos 60 años atrás, cuando yo era niño, en esta sociedad ecuatoriana, en la ciudad Ujú, de Cuenca, el papel higiénico era un mito, no existía. Empezó la reforma, que era la empresa que hacía papel en el Ecuador, empezó a sacar una especie de lija horrorosa de color restraza, que eran unos rollos de papel higiénico y después fueron morados, ¿no? De color morado. El papel higiénico ha sido un poco el símbolo del desarrollo civilizatorio, fíjate tú, y del bienestar, y del bienestar, y del estatus dentro de lo civilizatorio. Cuando yo era niño, en Cuenca, la gente más pobre se limpiaba con tusa de maíz. ujú, Y eso era un símbolo de pobreza, marginalidad, ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. En Cuenca, el primer excusado fue instalado en la casa de doña Hortensia Mata, ¿no? Hacia el 1930, para recibir la visita de José María Velasco Ibarra. Era el primer excusado, porque todos usaban bacines y botaban por la ventana a la acequia de media calle. Esa hermosura. Que es pastor belga, no, no, no pasó. Alemán nomás. alemán. Bueno, entonces, fíjate tú, para mí el símbolo además, el símbolo barato y asequible de la civilización y el bienestar y el estatus es el papel higiénico. Cuando entras en crisis y dices, voy a perder el estatus, lo primero que haces es agarrarte de un icono, el icono accesible, asequible. Porque de no todos nos compraríamos un Bentley, ¿no? Un auto Bentley de 600.000 Claro. dólares. Pero eso es impensable. Si yo tengo papel higiénico, mi psiquis se alivia. Mi estatus va a mantenerse, no entra en peligro. Y por eso es un fenómeno que sucede aquí en Venezuela, en todo lado.
No, y eso te han utilizado, ¿no? O sea, cuando tú Claro, ves, y dices, no, no, no te dicen, en Venezuela no hay comida, o sea, te dicen eso, pero lo primero que te dicen es que no no va a hay haber papel papel higiénico. higiénico, ¿no? Claro, En no hay. Venezuela ya no hay papel higiénico, en Cuba ya no hay papel higiénico, ¿no? Entonces, yo me pongo, digo, en una situación extrema, y esto me hace acuerdo de un miembro, ¿no? del grupo que tenía el comandante Hugo Chávez, Elías Howard, que él hizo un ensayo súper interesante que él decía, papel higiénico o patria, ¿no? Y entre estas cosas, claro, él decía, o sea, estamos peleando porque haya bienestar, por una mejor redistribución de la riqueza, por acabar con la explotación laboral, con todos estos fenómenos que crean esta opresión, ¿no es cierto? Esta opresión que también alimenta, o sea, la gente oprimida, la gente reprimida, la gente que no tiene sus necesidades básicas, completas, digamos, de manera permanente, que no tiene ese mínimo bienestar que te da el tener seguro, salud, vivienda, educación, alimentación y trabajo, ¿no es cierto? Esta gente es la que es muy fácil inocular el odio, es muy fácil llevarla por caminos contra ellos mismos a través del miedo, ¿no? Y profundizar el odio. Entonces, en este ensayo, Elías Jawa decía, eh, cómo entender que la gente, o sea, qué quiere, qué quiere tener, o sea, explotación laboral, no tener un empleo fijo con todas las prestaciones, no, ustedes lo que quieren es papel higiénico, Bien, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho, o sea, cómo él planteaba eso, sí, sí, sí. porque digo en realidad, o sea, claro, nadie quiere quedarse sin papel higiénico, ¿no? Y hay que construir, digamos, algo que asegure también ese papel higiénico, ¿no? Claro, Y que es parte de una comodidad y que también es parte de una dignidad. Pero nos olvidamos de lo primero. exactamente. Ahora mira, no nos olvidemos, y Carl Jung es el primer psicólogo, psiquiatra que plantea al ser humano como un ser de símbolos, de simbolismos. Ujú, La psique humana, el inconsciente humano es simbólico, lleno de símbolos e ujú, identificaciones simbólicas. ¿Cuánta gente en el mundo ha entregado su vida por un símbolo que les representa a su Dios? Millones. ujú, Por una cruz, la gente ha hecho guerras, muertes, ataques. La historia humana es una barbaridad alrededor de eso. La ujú. conquista de América y tal, bajo el símbolo de. La cruz Fíjate tú así. que, claro, el imperio romano caía y al emperador, no me acuerdo cómo se llamaba este emperador, ¿no? Se le apareció un ángel y le dijo, sí me acuerdo que le dijo en latín, le dijo, hoc signo vinces, bajo de este signo vencerás. Y le dio el signo de la cruz, y él puso la cruz en los escudos de los soldados romanos y ganó la guerra, y convirtió al imperio romano en cristiano. El símbolo tiene un poder inconmensurable, Elías Ujú, Howard. No es el papel higiénico. El papel higiénico es en tanto símbolo. La hostia es un poco de masa de harina eh, cocida sobre una plancha, pero es el cuerpo de Cristo para quienes asumen ese símbolo. ujú, Y por lo tanto es lo más sagrado que tienen frente a sí. El papel higiénico yo estoy planteando como hipótesis que es el símbolo del statu quo civilizatorio de este mundo neoliberal capitalista, ¿no? El ujú, capitalismo neoliberal. Por lo tanto, ese símbolo se vuelve un hecho en sí, para sí, por sí, que está en la psiquis de la mayoría de la población que vive en sociedades capitalistas y occidentales.
Yo no veo a los zulúes corriendo a ver papel higiénico. No, no me imagino. Es decir, no veo al Islam corriendo a ver papel higiénico, porque ellos tienen otro principio. El principio de ellos es que con la mano derecha comen, con la mano izquierda se lavan el ano, porque después de una defecación se lavan, no usan papel. Entonces dicen, Ujú. oye, no te limpies los dientes, lávate los dientes. Claro. Entonces es mucho más saludable, higiénico lavarse. Está bien. Para ellos, el papel higiénico no es un símbolo civilizatorio. Para ellos habrán otros símbolos civilizatorios que los defenderán y los buscarán. Pero en nuestra sociedad occidental, cristiana, capitalista y liberal, y no neoliberal, el símbolo civilizatorio es el papel higiénico. Por eso, en cualquier estado de conmoción, volamos a comprar pacas de papel higiénico para ratificar, claro, nuestro bienestar, sin darnos cuenta que eso es absolutamente inútil, que es un acto simbólico, simbólico, nada más que simbólico. Claro. Claro, yo creo Porque que el por rato ahí que no tengas volvemos. alimentos, se te acabaron los alimentos, no te puedes comer el papel, o sea, no O puedes. no, o no tengas gas para cocinar, ¿qué vas a hacer? Claro. Claro, cocinar con el papel higiénico, no hace fuego, hace humo. No, exacto. Claro. Y esto creo que, pero es una reflexión muy interesante, súper interesante, súper interesante porque va enmarcando en los mecanismos cerebrales y de la neuropsicología cómo funciona eso. Hay mecanismos cerebrales de placer, de satisfacción, hay mecanismos cerebrales de deseo, de necesidad, que van funcionando en base a modelaciones sociales, fíjate tú. O sea, el que me venga a decir que somos libres es un mentiroso, No, para porque nada. nosotros somos, como dicen en la costa, un mojón en marea. Ahí estamos en la marea del manejo psicosocial que hacen de nosotros. Ujú. Yo creo que uno de los actos de independencia primarios es liberarse de las modelaciones sociales. Y eso es una tarea personal de crecimiento. Claro, claro, porque yo les decía, ¿no? Yo alguna vez conversando y como tú dices, con personas que defienden mucho el sistema capitalista y todo, y ellos decían la libertad, ¿no? Que, es que aquí somos libres. Y yo le decía, ¿libre de qué? Si tú ves, tú te vistes de acuerdo a un modelo, cada temporada te mandan la ropa que está de moda, tú vas y la compras. La música que nosotros escuchamos, te la ponen, que es los famosos 40 principales. Hacen una lista de música y esa pasan en todas las radios y tú acabas cantando todas las canciones que te han puesto ahí o tú fuiste a escuchar distintos cantantes para decir esta música me gusta. La comida también está de moda. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que hubo un tema con la harina, ¿no? Y que no iba a haber, había subido el pan, iba a subir el pan. Y era una crisis terrible, ¿no? Y había gente, y yo era pequeña, pero yo me acuerdo que mis papás decían, bueno, vamos a, tocará a hacer de vez en cuando cosas con yuca, con verde y así, ¿no? Entonces, bueno, pero la gente entró en crisis porque iba a subir el pan y al final, o sea, acabaron pagando el pan porque sin pan no es desayuno, más o menos, ¿no? Y ahora fíjate tú, han pasado no sé cuántos horas, ¿quién no come tigrillo? Nos se puso de moda el verde y ahora todo el mundo come el tigrillo, no digo que sea feo ni nada, ¿no? Ahora ya te dicen que el pan es el que hace daño. Y así nos van llevando como tú dices, o sea, entonces yo digo, ¿de qué libertad si somos manipulados permanentemente con lo que a alguien se le ocurrió? Porque todo es moda, ¿no? Salen un montón yo tengo muchos conflictos con esto de, de ciertos condimentos que les ponen ahora de moda. Entonces yo siempre digo, miren, hay que ver cómo te va, cómo funciona. No, es que esto es lo mejor, esto es lo máximo, es que dice este. Yo siempre les digo, pero a ver, o sea, ¿por qué tú dices esto? Y claro, al final la fuente, ¿qué son?
redes sociales de gente que se le ocurrió, que por ahí escuchó, sin un estudio mínimo, digamos, ¿no? Ya no hablo de evidencia científica, sino de un estudio mínimo, ¿no? Para saber si realmente es beneficioso o no. Y fíjate tú que ahora se van a comprar, yo me reía con mi mamá porque decía, ahora estaba de moda el jengibre, se acabó el jengibre. Había que ir a buscar. Ahora está de moda la cúrcuma, entonces todo el mundo está, Dale. ya no hay cúrcuma. Y no importa, incluso hay gente que se siente mal, que no le sienta bien, pero que te dice, no, yo todos los días tomo mi cúrcuma o todos los días me tomo el jengibre o sea, llegamos, por eso yo decía, no, no, llegamos a atentar contra nuestra salud, incluso con la satisfacción de comer algo que a mí me gusta, por mantenernos en ese estatus, o sea, por ser siempre buscando como estar súper aceptados en eso que nos plantea justamente el capitalismo, ¿no? Estar en el grupo. O sea, Claro, ser mira, parte de este estatus, de todo lo que me dé estatus, de lo que me haga aparecer una persona, o sea, muy chic, ¿no? Muy moderna, claro, pero a la claro. final sigues apresada en este montón de cosas sin sentido incluso, ¿no? Porque nos modelan como consumidores. Nosotros somos Ujú, consumidores, ujú, Pauli, no somos otra cosa. Somos consumidores en un mundo donde el mercado es el Dios, ¿no? Y el mercado es un grupo de gente que resuelve qué se vende, qué se compra, a qué precio, etcétera. Somos consumidores y nos modelan impúdicamente a través de la publicidad, que es legítima, y hay estudios universitarios para ser publicistas y se vende como una gran profesión en la modelación social de los hábitos, preferencias, amores, desamores y odios, ¿no? En la publicidad política, en la publicidad industrial, en la ujú. publicidad de todo. Bien, yo me acordé de un chiste que contaban cuando yo era joven, que un día, es bien venial el chiste, ¿no? Que un día el Papa Juan Pablo II, que era capaz de hacer este tipo de cosas, mandó una orden a todos los obispos del mundo, en donde decía, hemos resuelto cambiar el Padre Nuestro. En la parte que dice, el pan nuestro de cada día danos hoy, vamos a poner la tortilla nuestra de cada día danos hoy. Entonces el cardenal Camarlengo, el ministro de Relaciones, le dice, pero su santidad, o sea, ¿cómo vamos a cambiar el pan por la tortilla? Y Caro Wojtyla le dice, mira, la oferta que nos han hecho los maiceros de los Estados Unidos es más atractiva que la que nos tienen los panaderos durante 2000 años, ¿no es cierto? O sea, todo es modelación de consumo, todo es modelación de preferencia. Todo es modelación para que tú hagas lo que queremos que hagas. Si te modelamos a que consumas pan, ahora te modelamos a otros consumos porque la producción industrial va por otro lado. Este chiste del ya no el pan nuestro, sino la tortilla nuestra, va hoy como nunca. Resulta que el ser humano, al menos el occidental y el del oriente, no el americano, ha comido pan durante 5000 años y no había ni un solo celíaco, ni una sola intolerancia al gluten, fundamento del pan. Y ahora hay una cantidad de intolerancia global. Entonces tienes que sustituir el pan por otras cosas, que son lo que tú decías, las nuevas producciones industriales, ¿no es cierto? Que tienen que encontrar nicho. Yo me acuerdo que cuando era niño en mi casa, porque por la cultura de mi mamá, que fue criada en la cultura alemana y tal, ¿no? Comíamos mantequilla. Mantequilla era lógica, la lógica nuestra, ¿no? Y cerdo, y cosas de cerdo, manteca de cerdo, ¿no? Eso es lo que comían. Y llegó un momento que eso eran dos pecados capitales. Tenías que consumir aceite vegetal y tenías que consumir margarina vegetal, que después se demuestran como grandes tóxicos del organismo, ¿no es cierto? Ujú. Causantes de todos los triglicéridos, los temas de colesterol y todo lo demás, ¿no? Y ahora se vuelve a la mantequilla y a la manteca de cerdo. Así es.
Eso es una demostración de la modelación social del consumo, porque somos consumidores. Y también hay una modelación social de las conductas. O sea, hay todo esto es modelación de las conductas, pero hay modelación de las conductas de consumo y de las conductas de interrelación y las conductas laborales. Todo eso se modela a través de las telenovelas, la televisión, los medios de comunicación y la escuela y el colegio y la universidad. Te modelan, te forman para que seas una pieza de este sistema. Me Ujú, dirán, pero ya el Felipe se puso ultrista, ¿no es cierto? No, aquí estamos hablando de modelaciones, de aprendizajes que fundamentándose en emociones del sistema límbico hipotalámico que nacen en la amígdala cerebral, esos, esas emociones se convierten en sentimientos y esos sentimientos son modelados y esa modelación te lleva a creencias y a convicciones. Hay gente ujú, que dice con una convicción brutal que hay que matar a los comunistas. ujú, Y lo único que tienen es el miedo inveterado que nos metían en la escuela, los curas, que decían que los comunistas, porque estaban todos manejados por la CIA con el anticomunismo para que Cuba no sea exitosa y no se propague la revolución comunista y socialista en Latinoamérica, en el año 65, 66, 67, nos decían que los comunistas comen niños y que hacen ujú. banquetes Fidel Castro hacía banquetes y comía niños, cuando resulta, mi querida Pauli, que quienes hacían ese horror eran en la isla Epstein, el señor Trump y los millonarios del planeta, los En tu capitalistas, país. más claro, ¿no? ¿Ves? Pero modelaron nuestro miedo. Y hoy ese miedo de niños, inculcado de niños, modelado de niños, se convierte en un anticomunismo irracional. Y por eso Absolutamente. los que estamos a la izquierda nos dicen desadaptados, Oye, porque nosotros siempre primero cuestionamos, o sea, se claro, cuestiona. A mí me enseñaron a cuestionar, a mí me enseñaron a preguntar, a mí me enseñaron a razonar. Incluso fíjate que yo en la escuela de medicina tuve muchos problemas por eso. Y yo les he contado, ¿no? A la gente aquí cuando estamos en algún programa, yo les digo, o sea, cuando a mí me hablan de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces te dicen que sí, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro, que el tratamiento, que no sé qué. Yo siempre les digo, la salud es un estado de bienestar. O sea, ¿por qué me enfermo? Porque hay un desequilibrio y el desequilibrio no está dado solamente porque comí mal o me dio una infección. Incluso cuando nos enfermamos mucho con estas infecciones, es porque estamos desequilibrados, ¿no? O sea, porque hay una inestabilidad en nuestras defensas, nuestras defensas están bajas. ¿Por qué? Por ese cortisol que está ahí permanente, intoxicándonos permanentemente. Entonces, cuando le oigo a esta señora, ¿no? A la María José Pinto, que dice que somos unos irresponsables porque no prevenimos, o sea, un gobierno que no nos da seguridad, que no da trabajo, que encarece la vida, ¿de qué me está hablando? Entonces, cuando a mí me dicen que hay que pedirle a Dios salud, yo siempre les digo, no, yo le pido plata. Y me dicen, ¿cómo le vas a pedir plata? Sí, porque si no tengo plata, pierdo la salud. pero Siempre les salud, hago la broma, yo siempre les claro, digo, claro, porque si a mí me falta, no tengo para educar a mis hijos, no tengo para alimentarles, no tengo trabajo, ¿no es cierto? O sea, no puedo ganarme unos ingresos que me permitan vivir bien y que en mi casa por lo menos no falte una buena alimentación. O sea, las cosas, como yo decía antes, no pueda vivir con dignidad, me voy a enfermar. Voy a vivir en un estrés permanente, que es lo que le pasa a la gente, ¿no? De estar todo el tiempo, ojalá llegue a fin de mes. O ya me tocó, estoy al 15 y ya me toca ir a fiar en la tienda para los otros 15 días. Y cojo el sueldo y me quedo con las justas para una semanita porque ya tengo que pagar lo que... Y vivir en esa situación, que es lo que nos pasa a todos los ecuatorianos últimamente y cada vez empeora más, no nos permite tener un estado de salud, porque el estado de salud también es un estado de tranquilidad mental. mira, Entonces, si yo estoy bien,
Si mi mente está tranquila, si yo estoy trabajando, si no tengo esas preocupaciones de que qué iré a comer, de cómo pago, de que ya viene el arriendo, la luz, no sé cómo voy a hacer, me toca dejar de hacer esto para pagar. Bueno, el otro mes pasó todo el tiempo. No dormimos, no descansamos, es una angustia permanente. ¿Cómo no nos vamos a enfermar? Entonces, la enfermedad no es la enfermedad no es una cosa que es la mala suerte, no es una cosa que hay, es que es débil, no, tiene todo un contexto. O sea, la salud de nuestro cuerpo y de nuestra mente necesita varias condiciones para que esté, digamos, en equilibrio, ¿no? Entonces, nos hablan de que de que somos irresponsables y no prevenimos, y nos ponen un impuesto a la leche para que los guaguas no tomen leche. ¿De qué me están hablando? Mira, me llevaste al, al un libro, porque nos ha hablado del otro libro de Damasio. Ujú, ujú, Me llevaste al error de Descartes. ¿Cuál es el error de Descartes que plantea Damasio en este libro? Que Descartes separó el cuerpo de la mente y les puso como dos entes separados, en donde si el uno funciona, como efecto colateral existe el otro. Y ahí viene el pienso, mente, luego existo, cuerpo. No. Si no pienso, no existo. Error. Cuerpo y mente son un solo mecanismo, un solo ujú, sistema. Yo no soy un extraterrestre metido en este cuerpo. Yo soy este cuerpo. Porque mi cuerpo es el que me genera la conciencia en las funciones neuronales y cerebrales, en las experiencias ápticas de sentidos, de los sentidos, ujú, en las experiencias de vividas a través de las percepciones de mi cuerpo. Yo ujú, soy mi cuerpo, mi mente es mi cuerpo y mi cuerpo es mi mente. Mira, tenemos tantas neuronas en el abdomen como neuronas tenemos en la columna vertebral. Es decir, tenemos un cerebro en el abdomen, tenemos un cerebro en la columna, ¿ya? Y pensamos que todo está aquí, todo está en todo el cuerpo. Por ujú, eso es que cuando una madre dice, algo le pasó a mi hijo, siente un estremecimiento en el abdomen, porque las neuronas que están en el sistema vagovagal, ¿no?, ujú, actúan como un cerebro inconsciente, ¿no? Pero un cerebro que también percibe la aversión y la atracción. Entonces, mira, separar cuerpo y mente es un error fundamental que nos trae la religión. O sea, tú no eres tú eres un espíritu puro que está sucio, metido en esa porquería de cuerpo que tienes. Y el cuerpo se ha de morir y ha de salir tu espíritu puro, ¿no? Y ese ujú, espíritu será feliz, pero mientras estés en el cuerpo, sufrirás en este valle de lágrimas. Mentira. La mayor maravilla de la evolución humana es el ser humano. A ujú. esto hemos llegado. Somos la perfección de la naturaleza. Pero aquí no Así. hay un pequeño ser dentro de una máquina. Somos la máquina. Ujú. Somos, somos lo que está. Y por lo tanto, todo sufrimiento mío es sufrimiento de mi cuerpo, Gracias. del cuerpo. Toda angustia es angustia del cuerpo. A todo eso le llamamos enfermedad. Ujú. Y cuando logramos este equilibrio, esto lo entendió la medicina china hace 6.000 años, ¿no? Sí. Claro, cuando hay equilibrio entre en todo este ser espiritual, mental, corporal y social, por eso la psicología se define y la salud se define como salud bio, o sea, del cuerpo, psicosocial, ¿no es cierto? Así es. Claro, es la definición de la OMS.
La salud es el estado de bienestar biopsicosocial, que es un solo estado. Si yo tengo bienestar total, lo que tú dijiste, Ujú, exactamente. Y no hay separación entre mis funciones neuronales y mis funciones fisiológicas. No hay separación. Ya. no. Claro, tú dices que en la facultad te fue muy áspero por tu condición de no modelada. Imagínate cómo fue para mí cuando tuve un paso veloz, muy veloz, en un hospital psiquiátrico como psicólogo, ¿no? Fue el infierno, o sea, realmente fue el infierno. Porque Ujú, ahí tenía que enfrentarme al director de psiquiatría que ordenaba hasta 10 sesiones esto parece mentira, pero yo lo viví, hasta 10 sesiones de aplicaciones electroconvulsivas a una persona que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, que no era nada. Tenía un estado de angustia, ¿no? Y en un fin de semana le dieron 10 sesiones diarias de electrochoques, ¿no? Y yo llegué el lunes y le encontré convertida en un ente que babiaba, ¿no? Y eso era bienestar, ¿no? Imagínate tú las rupturas que tuve ahí. Pero bueno, el tema es que no debemos dejarnos modelar ujú, por un sistema que espera que seamos consumidores. Y fíjate que pasaban, las visitadoras a médico, pasaban por los consultorios diciendo, doctor, no se olvide que ya viene el Congreso en Cancún y usted no está recetando Aldol o qué sé yo, cualquier, ¿no? O cualquier ujú, medicamento neuroléptico. No lo está recetando. O sea, eran los enfermos mentales, que para mí no existen, ¿no? Estaban convertidos en consumidores de las farmacéuticas y les mantenían en sus estados de laberinto como consumidores. Gente que había tomado 20 años, 15 años, 18 años eh, farma, eh, neurolépticos y otras sustancias ujú. terribles, ¿no? Pero bueno, hay que salirse de eso, pues, Pauli. Y en la Claro, política eso también es hay lo que que tú. salirse de eso. Es difícil. Yo recién, hace unos par de meses, fui a un foro de la salud ¿No? y yo les dije, porque ellos hablaban de cómo mejorar la salud y, y bueno, ahí me torcieron los ojos algunos. Pero para mí, te digo, y como igual que tú dices, yo viví, o sea, para mí viví con mucho dolor, digamos, mi formación. ¿Por qué? Porque sacas un niño que le recuperas de la desnutrición y a los 15 días te volvía igual desnutrido otra vez, ¿no? Entonces sientes que realmente no, te da una impotencia y vas acumulando esa impotencia porque dices, bueno, ¿cómo hacemos para que este niño no venga cada mes otra vez con un problema de desnutrición, con una respiratoria porque no tiene defensas, porque siempre eran desnutridos? Y a lo largo, o sea, te das cuenta, y yo les decía a ellos, quieren cambiar la salud, hay que empezar por las aulas, porque estamos formando médicos, como tú dices, que se olvidaron de que es biopsicosocial. Están formando médicos que solo saben prescribir, que solo saben ordenar exámenes y que no analizan al paciente en toda su integridad. Antes a nosotros, yo soy de las que aprendí a hacer una historia clínica donde era importante saber hasta el tipo de vivienda. Ahora ya Ujú. no se pregunta, ya no es necesario. Ahora, nombre, número de cédula, ¿qué le duele? Motivo de consulta, se acabó. Y después tomes esta pastilla y compres esto y hagas estos exámenes. Entonces, mira, dicen que los médicos, todos los médicos son unos ladrones, ¿no? Y por ahí le oí alguna vez a una doctora que decía que la profesión se ha desprestigiado porque ahora andan con uniformes y antes se andaba con terno y con traje, decía ella. Y yo entre mí decía, se ha desprestigiado porque se ha perdido la humanidad que le caracteriza a la medicina, porque es una Claro, profesión humanista. Y entonces hay que trabajar en ese contexto. Lo más barato, además, lo más barato para los estados es la prevención. Lo más barato, no la curación, la prevención. Y a esto hay que sumar los estados de bienestar. Estados de bienestar
para que la gente no se te enferme. Porque no puedes decirle a la gente que se enferma porque no previene, que tiene que alimentarse bien cuando no tiene para comer. Claro. Como el Mira, último yo, spot de María José Pinto, que hay que hacer deporte. O sea, ¿cómo me pago el gimnasio? ¿O cómo me voy a hacer deporte si salgo a pasear al perro y me asaltan? O no claro, tengo para el gimnasio, o no tengo tiempo porque tengo dos empleos, o tengo que cumplir los turnos y llego muerta a la casa. Además, llegan a hacerse cargo de la casa, de los niños, y yo qué sé. Entonces te no, hablan desde su mundo con hitos, ¿no? Desde ese mundo paralelo de claro, burbuja en el que viven. Y claro, claro, eso mucha es, gente dice, sí, voy a hacer eso, tengo que comer mejor, es que estoy comiendo esto, es que estoy comiendo. Mira, te generan otro estrés, porque te claro, sientes culpable, como tú decías, ese sentimiento de culpa de que estoy enfermo es mi culpa, porque no como bien, no me voy al gimnasio, ¿no? No, ¿cómo es? No voy al yoga, no sé qué más estupideces te puedan decir, ¿no es claro, cierto? Y la gente se siente culpable de que se enferma porque es culpa de ella, no porque no tiene las condiciones que le garanticen un estado de bienestar para su salud, para además ser productivo. claro. Te hacen consumidora de la peor chatarra y basura y la más barata, ¿no? Ujú, Te hacen consumidora, eso trae daños metabólicos, daños digestivos, daños de todo tipo. Y después te acusan, ¿no? ujú, Claro, y tienen exactamente. que convertirte en consumidora de medicamentos, ¿no? Y te mantienen con la enfermedad porque no te curan. Yo aprendí una cosa extraordinaria de uno de mis maestros, más allá de la universidad. Yo aprendí eh, psicología sistémica fenomenológica con Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que Ujú, era psiquiatra y era un hombre de una ilustración gigantesca. Y él nos decía dos cosas fundamentales. Uno, ¿por qué razón le has vuelto adicta a tu paciente y la mantienes 3 años en psicoterapia? ujú, ¿Sabes por qué? Porque tú vives de eso. Vives de su enfermedad, de su sufrimiento. Decía, aquí no hay tiempo para sufrir. Hay que sanar ya. ujú, Y si te mueres de hambre, te mueres de hambre. Pero las personas deben sanarse en una sesión. Fíjate tú. Esa apuesta es una apuesta que rompe todas las lógicas de la cronificación de las enfermedades. ujú, Claro, pero me va a decir, oye, tú eres diabético, tienes una enfermedad crónica. Oye, sí, sí, pero la ciencia no está empeñada en sacarme de la cronicidad de mi enfermedad biológica. Pero en la psique, lo que se consideran trastornos son laberintos de los que puede salir de un golpe. A ver, perdóname, yo he tratado, de verdad, y no me estoy haciendo el genio, estoy diciendo que hay métodos, ¿no? Brotes esquizofrénicos, en 3 sesiones ha salido del brote, sin un solo medicamento, cero medicamento, en ujú, 3 sesiones. Adicciones han salido en una semana, sin ningún método angustioso, miserable, sufrido, no, con una naturalidad, una soltura, un amor propio, una reconciliación con su padre, con el mundo. Oye, lo que pasa es que hay un método de cronificación del sufrimiento acá, porque es negocio, es negocio. así. ¿No? Y esto hay que saberlo, pero estamos en un grave dilema, porque también la ciencia médica, la psicología, los recursos terapéuticos han avanzado en el mundo, han avanzado muchísimo, ¿no? Pero cada vez son menos asequibles. Claro, o sea, tú Ujú, puedes tener grandes soluciones para enfermedades cardíacas, para enfermedades renales, ¿no? Pero no hay la plata para acceder a esas ujú, soluciones, ¿cierto? Ya. Ese es el gran problema ya social. Pero lo que sí hay que hacer conciencia es que somos considerados
enfermos crónicos porque quieren que seamos consumidores. Quieren ponernos como bipolares porque quieren que seamos consumidores de medicamentos que tienen costos elevadísimos, ¿no? Y que les dan grandes beneficios a los psiquiatras que recetan porque se van de vacaciones, se van a los congresos, les regalan vehículos, depende del nivel de ventas De que produzca, prescripción, claro. ¿no es cierto? Y yo ni me rasgo Y las por eso se oponen vestiduras, tanto a la salud pública, por eso se claro, oponen tanto, porque es una pelea terrible de la salud pública. terrible. ¿Por qué? Porque ahí ya hay que, yo hay discrepancias que tengo, ¿no? Había discrepancias con esto de ponerle tiempo en el consultorio, porque yo creo que primero hay que trabajar en una cultura de la salud y después generar algo así, ¿no? Pero lo que están haciendo ahora, como tú bien dices, es terrible, ¿no? O sea, es esto de no decirle a la gente ni siquiera lo que tienen, sino tomes esto, tomes esto, tomes esto, Ujú. tomes esto, ¿no? Y mantenerle en esta incertidumbre no sé qué tengo. O sea, yo conozco familiares y tengo pacientes que vienen y me dicen, no, no sé qué tengo, me está pasando esto y todo, y voy al doctor y me dice que no tengo nada y yo me siento mal porque no les preguntan. No les preguntan siquiera a ver qué es lo que te pasa. Sino, es que estoy con la presión alta, ok, toma esto para. Es que me dicen que tengo el azúcar alta, ok, va a ser esto. Pero nadie se sienta y el paciente tiene que ser interrogado, porque en ese interrogatorio a veces libera cualquier cantidad de cosas, no solo de información, súper importante para el médico, para el psicólogo, para el psiquiatra, ¿no es cierto? O para el especialista, sino también es un desahogo. Y eso se ha perdido. Acuérdate que antes habían los médicos de los médicos de cabecera. ¿Por qué es tan Claro, cuestionado el modelo cubano? Porque el modelo cubano trabaja durísimo en prevención, durísimo en prevención. prevención. Y el médico no es como aquí el del subcentro que hay que irle a rogar que venga, no. El médico del subcentro en Cuba sabe los pacientes, cuántos son menores de 5 años, cuántos son ancianos, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuáles son las patologías que hay. Conoce a todos y sabe para poder actuar en el momento indicado. Si no sabemos ni siquiera cuántos niños, si hay una escuela, no vamos allá, ¿cómo quieren hacer medicina? Entonces, ¿Cuál por es? eso la salud Claro. pública es un enemigo terrible para el negocio de las farmacéuticas y de todas estas Fíjate empresas, tú, ¿no? ¿cuál es el país que peor salud pública tiene en el planeta? Estados En Unidos. los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Sin embargo, todos los médicos del mundo quieren ser como si fueran parte del sistema de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es la contradicción más idiota del mundo. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es enriquecerse. O sea, quieren ser Ujú, ricos con su profesión. No quieren hacer lo que dice el juramento hipocrático. Y los psicólogos van por el mismo lado. O sea, si yo tengo 20 pacientes crónicos, ¿no? 20 pacientes crónicos y atiendo uno diario y le cobro $120, ¡ay, qué lindo, que sigan sufriendo nomás! claro, así Claro, es. $120 por hora, que ya me puse las botas. Yo estoy jodido porque vienen en una y no vuelven, pues, y no me pagan $120, porque es otro modelo, es el modelo de sanación, de curación, de recuperar las armonías, ¿no? Ujú, Para poder tener este cuerpo, mente y sociedad funcionando con todos los recursos para solucionar todas las dificultades, desajustes, problemas de la cotidianidad. Pero ese no es el modelo que buscamos, ese no es el modelo que se enseña en las universidades de acá, no, ¿no? para nada. Es el modelo del lucro, el lucro. ¿Sabes qué? Oye, yo un día tuve una pelea con amigos míos, amigos queridos del colegio, que son médicos en Cuenca. Y uno de ellos, un cirujano reputadísimo, ya a mi edad somos reputadísimos todos, ¿no? Y, y él decía, oye, es que el otro día me operé un hígado. Qué bestia, hermano, la operación. Le dije, espérate, perdóname. ¿Operaste a un, a quién? ¿Que fue hombre o fue mujer?
No sabía si era hombre o mujer, bueno, ya sí sabía, pero no sabía si ese hombre tenía hijos, no sabía si los hijos estaban sufriendo, no sabían si era viudo, si era casado, no saben Ujú, nada. No entra una persona, entra un hígado. ujú, O sea, te figuras lo que es reducirle a una persona a cáncer. Así, ujú, tengo un cáncer de piel. No, es un ser humano que tiene sufrimientos, com- complejos, miedos, dolores. ujú. No pueden formarte para que te aproximes desde lo más aséptico. Y lo aséptico es, tú eres un ojo. Así es. Ujú. Eso nos deshumaniza brutalmente, ¿no? Y Terrible. vuelve ineficiente la actuación de los sanadores. Yo creo que por eso la gente busca mucho opciones curativas, no solo por el costo, sino también por el trato. Ujú, Opciones curativas que se aproximan más a tu sufrimiento, que los médicos y médicas no les enseñan en la universidad, no les enseñan a ese contacto humano con, con la ujú. gente que sufre. No, pues siempre te hablan de la distancia profesional. Claro, el peligro, a nosotros nos enseñaban el peligro de la transferencia y la contratransferencia de Claro. sentimientos, ¿no es cierto? Y lo primero que yo rompí fue eso, y establecí la empatía. Yo dije, esto es, o actúo con empatía con el sufro, empatos, patos en griego es sufrimiento, y Ujú, empatos es sufrir juntos. Y yo lloro con mis pacientes y me quedan viendo, oye, una- y ni siquiera son, sí son pacientes porque me toleran, tienen paciencia, ¿no? Pero me ven llorar y moquear tanto o más que ellos y encuentran una cosa diferente, ¿no? Diferente, dice, oye, él está sintiendo lo que yo siento. Así que mandé la transferencia y la contratransferencia para el carajo y nos abrazamos y tratamos de consolarnos. Pero es que, oye, si es tema de consolarnos, ujú. Así es. tú sabes el miedo de una persona que está en terapia intensiva muriendo, la angustia, y nadie tiene que acercarse, y no puede estar con su gente, no puede, o sea, ¿cómo tenía ganas yo a mi papá de sacarle de ahí? Y llevarle, igual se murió, y llevarle a que muera en su cama, con sus hijos, cogiéndole la mano, dándole besos, pero eso no, el encarnizamiento, es que tenemos que salvarle la vida como sea, y gasta plata, y miles de dólares diarios para que viva 4 días más de sufrimiento, ¿no? Ujú, Fíjate todos estos cuestionamientos que devienen de la modelación de nuestros sentimientos, porque modelan nuestros sentimientos frente a la muerte. No, no debe morir, no debe morir, no importa, no debe morir. Pero está sufriendo. No debe morir. No hay cómo desconectar. Porque es pecado, estamos modelados. Claro. Pero así bueno, es. ahí vamos abriendo un poco, liberándonos un poco de esos sentimientos aprendidos, sentimientos modelados por una sociedad que nos ve solo como consumidores, para que otros Ujú. se enriquezcan. Fin de partida. Y por eso hay que decirle a nuestra audiencia que debe desmodelarse, Sí, no, señor. no adaptarse, no acostumbrarse, porque no nos merecemos lo que estamos viviendo, no nos merecemos que nos mientan todos los días en la cara, no nos merecemos que nos culpen de lo que han creado quienes han amasado fortunas a costa del sufrimiento de nuestros pueblos. No nos merecemos eso. Yo te voy a dar dos elementos. Uno, para lo que acabas de decir hay una palabra. Debemos resistirnos. La, Ujú,
el modelamiento, el aprendizaje, el odio, el miedo, se caen cuando nos resistimos a ser conducidos hacia, hacia esos sentimientos. Entonces, la una es la resistencia y la segunda, te voy a dar la fórmula para desnaturalizar el cortisol y volver a convertirlo en cortisona y que eso se Ujú, metabolice. El cortisol es la hormona del estrés. Se convierte la cortisona en cortisol por la intermediación de una molécula que producimos por el estrés. Pero la otra molécula, la que, que la deconstituye y que la vuelve metabolizable, es una molécula que se produce con la alegría, con la felicidad, ujú, ¿no? Con la meditación, con la serenidad, con el amor, con la fe en los otros, con el contacto humano. ujú, Allí producimos esta y otras sustancias más cerebrales, ¿no? Que deconstruyen el cortisol y nos devuelven a la razón, nos vuelven razonables, nos vuelven razonables. Entonces, la receta es amen, amen, ujú, bailen, ríanse, dense largos duchazos, ámense, ¿no? Abracen a otros, encuéntrense con otros, jueguen fútbol sin patearse, jueguen. Después caminen abrazados por la calle, ríanse, están desintoxicándose del ujú. Así cortisol, es. ¿no? Entonces, políticamente es más fácil pasar del odio al, a la razón con, con risa y felicidad que con discursos políticos. Esos no funcionan, la razón está bloqueada. Claro. Así Ujú. que no pierdan el tiempo dando discursos razonables a la gente. Ríanse, jueguen, abracen, Como dice caminen, Silvio, amén, así sin tilde. amen. Así, amén, sin tilde, así, pof, ya. Esa es la receta, doctora, que me permito suscribir. Esa es la prescripción para la gente que nos ve. Sí. El contacto humano es reconstituyente porque el niño, a ver, vean a un bebé llora en su cuna, viene el papá y le coge y le abraza y se calma. El contacto humano nos calma el sufrimiento, pero el contacto humano sentido, ¿no? Sentido, o sea, así solo, oye, qué lindo, ¿no? El cogerte la mano. Yo cuando veo dos amigos caminando cogidos la mano, me parece tan maravilloso porque están conectados sus corazones, están conectados sus mentes, están conectados sus cuerpos. Eso te alivia más que una sesuda discusión sobre las posiciones políticas contemporáneas. Así que Así es. con eso creo que acabamos la jornada del día de hoy, ¿no? Con eso nos quedamos, con la resistencia y con el amor, Felipe. Que la Sí, gente ame, porque cuando amamos al otro, vamos formando cadenas, cadenas que nos ayudan a resistir y que nos hacen también, nos motivan a seguir en esta resistencia, en esta búsqueda de transformar toda esta oscuridad en luz. Así que en medio de todo, ya ven que aquí hemos hablado cosas fuertes y nos hemos reído con Felipe. Pero es verdad, no hay que perder, que nos mueve el amor, nunca el odio. Te exactamente. agradezco mucho, Felipe, por este programa, por este conversatorio que ha sido hoy. Qué lindo. Y, Los, los y sábados, pues los sábados. a nuestra audiencia agradecerles, pedirles nuevamente que nos dejen en los comentarios sus inquietudes para seguir conversando aquí con Felipe, para seguir contestando esas inquietudes. Y nos vemos el próximo sábado en otro programa más de Memoria para la Resistencia. Un abrazo a todos, muy buenas noches. Que sean felices. Ser felices es políticamente correcto. Pues.